Muy bien, en esta lección vamos a trabajar la relación algebraica que existe entre la concentración de masa o forma porcentual, el porcentaje masa a volumen, con las demás unidades de concentración desde una perspectiva analítica, es decir, sin respuestas triviales o numéricas, o en otras palabras, desde una perspectiva meramente algebraica. Iniciaremos pues con la notación partes por. Recuerde que para este curso de química la notación partes por la modelamos mediante la notación PPYZ, donde PP representa partes por, la Y representa la potencia, aquí en esa parte específicamente el nombre de la potencia, y en el exponente del 10 el valor de la potencia, y Z representa la unidad de concentración afectada. Recuerde que la notación partes por no es una unidad de concentración como tal, sino un modificador de unidades de concentración que se desarrolló previo a la notación científica y por lo tanto pues expresa lo mismo, solo que de manera diferente y un poco más molesto, porque en la notación partes por tenemos problemas con el nombre de las potencias en los diferentes idiomas. Dicho esto, entonces, como vamos a tener la notación partes por de la concentración de masas, entonces la concentración afectada es la concentración de masas. Adicionalmente, vamos a examinar únicamente los tres casos más comunes de la notación partes por cada ciento, partes por millón y partes por billón inglés. El más común de todos es partes por cada ciento, en el cual deberíamos reemplazar la y por ciento, y en la potencia de 100 es 10 a la 2. Sin embargo, como la notación partes por cada ciento es la más común, de lejos, de todas las notaciones partes por, normalmente la expresamos como un porcentual, lo cual también hace que la variable partes por cada ciento en concentración de masas sea menos engorrosa. Y adicionalmente el 10 a la 2 irá acompañado con la pseudounidad porcentual. Recuerde que como el modo en que se expresan los porcentajes, las concentraciones de masas en su forma porcentual en los enunciados de los ejercicios de lápiz y papel, lo más conveniente es usar esta fórmula para convertir el porcentaje masa a volumen en la concentración de masas a secas, que es un valor más simple de manejar, y teniendo en cuenta adicionarle las unidades implícitas, que como vimos en el video anterior, normalmente en los enunciados no nos expresan explícitamente colocarle sus unidades gramos sobre mililitro o kilogramos sobre litro. Eso lo deja a la interpretación del lector el enunciado, y es una de las causas más comunes por las cuales los ejercicios que involucran la concentración masa, el porcentaje masa-volumen son particularmente difíciles de realizar. La siguiente notación PP es partes por millón. En este caso la Y la reemplazamos por la M de millón, y en la potencia el valor que expresa un millón es 10 a la 6. Y la ecuación alterna pues es lo mismo. En el nombre de la variable reemplazamos partes por millón y en la potencia colocamos el 6. Ahora, para partes por billón, pues básicamente hacemos lo mismo y esa es la gracia de la notación PP, YZ, que nos permite manejar cualquier notación PP mecánicamente. Entonces, el nombre para billón va a ser B larga en el nombre de la variable y la potencia para el billón inglés es 10 a la 9, que como el inglés es el idioma internacional de la ciencia, pues lo escribimos como billón inglés. Y esas serían las ecuaciones para la notación partes por más común en la concentración de masas. Ahora sí comenzamos con las verdaderas conversiones a otras unidades de concentración. Entonces, como siempre, el objetivo es arrojar dos ecuaciones, una en la que podamos calcular la concentración de masas con la fracción de masas y la otra calcular la fracción de masas con la concentración de masas. Entonces observe que debo relacionar volumen total y masa total. La ecuación que me relaciona ambos términos es la densidad total. Así que debemos escribir la ecuación de la densidad total como una ecuación auxiliar. Entonces la definición nos dice que la densidad total es igual a la masa total sobre el volumen total. En ese caso, lo que siempre realizamos es pasar el volumen total a multiplicar la densidad total a dividir. Y por lo tanto,
Ya sé que puedo reemplazar volumen total por el cociente de masa total sobre la densidad total. Así que tomo la definición de la concentración de masas y reemplazo volumen total por el cociente masa total sobre la densidad total. Dado que la densidad total queda dividiendo a una división, la puedo pasar a multiplicar, con lo cual obtenemos el cociente masa del soluto sobre masa total. Y dicho cociente masa del soluto sobre la masa total es igual a la fracción de masas. Eso quiere decir que la ecuación alternativa es simplemente pasar la densidad total a dividir y expresar la ecuación de manera elegante. Con lo cual obtenemos las dos relaciones entre la concentración de masas y la fracción de masas. Muy bien, la siguiente, fracción de volumen. Tenga en cuenta que el volumen total es el mismo término en ambas ecuaciones. Por lo tanto, lo que tendré que manipular es el volumen del soluto y la masa del soluto. Nuevamente, lo que relacionaría a ambos sería la densidad, pero en este caso sería la densidad del soluto. O dicho de otro modo, el volumen en términos de la masa y la densidad. Como esta ecuación ya la resolvimos en la unidad de concentración anterior, simplemente es retomarla, pero colocarle el subíndice del soluto y ésimo. Y de esa manera ya podemos abarcar este problema. En este caso en especial, lo que necesito es despejar la masa del soluto. Por lo tanto, voy a pasar la densidad del soluto a multiplicar y expreso la ecuación de manera elegante. Esto quiere decir que la masa del soluto la puedo obtener con el producto volumen del soluto por densidad del soluto. Así pues, lo único que tengo que hacer es tomar la definición de la concentración de masas y reemplazo la masa del soluto por el producto volumen del soluto por densidad del soluto. Posteriormente simplemente tengo que modificar cosméticamente el brazo derecho de la ecuación de esta manera. La operación aritmética y el álgebra sigue siendo la misma, solo que es un poco más elegante y nos permite ver lo siguiente, que el volumen del soluto está siendo dividido por el volumen total, y dicho cociente, volumen del soluto sobre el volumen total, es la fracción de volumen. Por lo tanto, la ecuación alternativa es simplemente pasar la densidad del soluto a dividir y expresar la ecuación de manera elegante. Aunque las fórmulas son semejantes a simple vista con la de la fracción de masas, la diferencia radica en que aquí estamos usando la densidad del soluto y en la unidad de concentración anterior utilizamos la densidad total. La siguiente unidad que deberemos trabajar es la concentración molar, también conocida como concentración de cantidad de sustancia, ya que el nombre de esta variable no es moles, es cantidad de sustancia. Dicho esto, entonces nuevamente no vamos a manipular el volumen total, pero debemos relacionar la masa con la cantidad de sustancia. La fórmula que me las relaciona es la definición de la masa molar. En dicha definición, la masa molar es igual al cociente entre la masa y la cantidad de sustancia. Voy a despejar la masa pasando la cantidad de sustancia a multiplicar y expreso la ecuación de manera elegante. Con lo cual en este caso puedo reemplazar la masa con el producto masa molar por cantidad de sustancia. Entonces tomo la definición de la concentración de masas y reemplazo la masa del soluto por su masa molar y cantidad de sustancia. Rearreglo el brazo derecho de la ecuación para que quede un poco más elegante y poder ver claramente que obtuve el cociente cantidad de sustancia del soluto sobre el volumen total. Y dicho cociente es igual a la concentración molar. Eso quiere decir que la ecuación hermana es simplemente pasar la masa molar a dividir y expresar la ecuación de manera elegante. Nuevamente siendo una operación muy sencilla que de hecho explica por qué estos ejercicios se pueden resolver por regla de 3. Pero la sencillez no es el objetivo de este curso, sino la formalidad. Ver cómo las definiciones formales explican por qué se pueden usar atajos aritméticos. Con la concentración normal o concentración equivalente es donde las reglas de 3 dejan de funcionar, porque empezamos a tener más de 3 variables en la fórmula a resolver. Entonces recuerde que la definición fundamental de la concentración equivalente son los equivalentes del soluto entre el volumen total de la solución. Nuevamente, como en el denominador tenemos volumen total, esa parte no la debemos tocar, pero sí debemos relacionar los equivalentes del soluto con la masa del soluto. Y para ello vamos a necesitar hacer un puente con la concentración molar o como dedujimos la concentración molar.
Es decir, vamos a necesitar la definición de la masa molar. La retomo de la unidad anterior. Pero adicionalmente vamos a necesitar una relación entre equivalentes y cantidad de sustancia. Y esa relación se denomina la definición del equivalente molar. El equivalente molar es una constante de proporcionalidad que depende del modo en que se ioniza una sustancia. Por lo tanto, únicamente los solutos iónicos pueden tener equivalente molar. Adicionalmente, el uso del equivalente molar ya lo explicamos en la lección de ionización, pero lo volveremos a trabajar en la lección de la concentración normal o equivalente en lecciones futuras. Por el momento, simplemente la vamos a tomar como una ecuación auxiliar que necesitaremos. Entonces, lo primero que voy a hacer es tomar la definición de la concentración de masas. Posteriormente, voy a reemplazar la masa por el producto masa molar por cantidad de sustancia y modifico cosméticamente. Posteriormente, debo reemplazar la cantidad de sustancia por lo que valga en términos de equivalentes. Entonces, paso la cantidad de sustancia a multiplicar y el equivalente molar a dividir. Eso quiere decir que puedo reemplazar cantidad de sustancia por el cociente equivalente sobre equivalente molar. Una vez he reemplazado, voy a manipular cosméticamente el brazo derecho de la ecuación. Entonces paso los equivalentes acá y el 1 acá, y eso no altera en nada la parte aritmética, pero sí me permite ver con claridad que he obtenido el cociente equivalente sobre volumen total. Y dicho cociente es la concentración normal. Ahora compacto la ecuación para que quede más elegante y esta sería la fórmula. Su ecuación hermana es despejar la concentración equivalente pasando el equivalente molar a multiplicar, la masa molar a dividir y expreso la ecuación de manera elegante. Con lo cual obtengo las dos ecuaciones que me relacionan la concentración equivalente con la concentración de masas. Y nuevamente recalco, no todas las disoluciones van a tener concentración equivalente debido a que no todos los solutos son iónicos. Como siempre he dicho, con la concentración molar y la fracción molar es donde la puerca tuerce el rabo. Son las ecuaciones más difíciles con el álgebra más retadora. Sin embargo, podemos aplicar aquí el trucazo de la fracción de masas. Como ya hicimos el álgebra complicada con la fracción de masas, podemos escribir las dos fórmulas entre la concentración de masas y la fracción de masas. ¿Qué son estas dos? Y posteriormente, en la lección de la fracción de masas, buscar la relación entre la fracción de masas y la concentración molar y escribir esas dos ecuaciones. Una vez que tenemos las ecuaciones reescritas, lo único que tenemos que hacer es un único paso algebraico para cada una de las fórmulas. Entonces, observe que la fracción de masas es el término común en estas dos ecuaciones y por lo tanto puedo reemplazar lo que vale esta fracción de masas en términos de la concentración molar, con lo cual obtengo la primera relación que me permite calcular la concentración de masas con la concentración molar y varias constantes de proporcionalidad. Y para la segunda ecuación vamos a hacer el paso inverso. Lo que voy a hacer es reemplazar la fracción de masas que se encuentra aquí dentro del paréntesis por lo que vale en términos de la concentración de masas y la densidad del soluto. Como la fracción de masas se está dividiendo, entonces reemplazo de manera inversa. Y de esta manera obtengo las dos relaciones de la concentración molar, en la cual está la concentración de masas y la concentración molar. Tenga en cuenta que al hacer reemplazos numéricos va a tener que hacer una leve modificación en la unidad de la masa molar gramo, porque la concentración molar se expresa en kilogramos del solvente en el denominador. Pero esa parte ya es aritmética. Ahora, la fracción molar en líquidos. Junto con la concentración molar, la fracción molar en líquidos arroja la ecuación más difícil. Y por lo tanto hacemos el mismo trucazo que hicimos anteriormente. Escribimos las dos definiciones entre la concentración de masas y la fracción de masas y escribimos la relación entre la fracción de masas y la fracción molar que dedujimos anteriormente en el video de la fracción de masas. E igual que con la concentración molar anterior,
la deducción ya queda a un solo paso sin reemplazar, en este caso, la fracción de masas por estos términos que contienen la fracción molar en esta ecuación, con lo que obtengo la fórmula general que me permite calcular la concentración de masas con la fracción molar. Y en la ecuación alternativa reemplazo la fracción de masas por lo que vale en términos de la concentración de masas y la densidad. Nuevamente, como esta fracción de masa se está dividiendo, reemplazo de manera inversa. Y con esto obtengo las dos relaciones entre la concentración de masas y la fracción molar en líquidos. Por otro lado, para gases esta relación no puede obtenerse o no es tan importante como la evidente relación entre la fracción de volúmenes y la fracción molar. Así que únicamente voy a enunciar la fracción molar para líquidos. Y bien, entonces esos son los juegos matemáticos para las relaciones entre la concentración de masas y todas las demás unidades de concentración más comúnmente empleadas. Y nuevamente recalco que tal vez la importancia de estos juegos matemáticos es ver que las mecánicas entre las conversiones son muy repetitivas. Una vez que uno se desliga de las respuestas numéricas o triviales, puede ver que las estructuras algebraicas son comunes, son limitadas y por lo tanto los ejercicios de lápiz y papel dejan de verse como una cantidad infinita de posibilidades a una cantidad finita de ejercicios con estructuras muy simples y por lo tanto fáciles de abarcar. Bien, eso es todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.